Shalom, bienvenidos a un nuevo video de Filosofía Judía. Tenemos a una invitada, yo creo que del top 10 que podemos tener en nuestro canal. Realmente ocupa un lugar muy importante. Ha sembrado semillas del monoteísmo en uno de los campos más importantes, quizás el más importante, que es la educación. Soria pues tiene toda una biografía bien pesada que carga con ella, que vamos a irla mencionando. Y bueno, Soria, bienvenida. Bueno, Shalom, muchas gracias, querido Jacob, aquí desde el corazón de Sudamérica, mi amado país Bolivia. Estoy muy contenta de conectarme contigo y agradecida con esta virtualidad que realmente, gracias a momentos oscuros que hubo en el planeta, yo encontré la luz. Porque realmente en una época de pandemia en lo que navegaba, encuentro tu cuenta y estoy muy feliz porque todo lo que ha pasado hasta ahora, yo te agradezco mucho a ti y pues estoy muy contenta con lo que estamos viviendo ahora con todo este movimiento espiritual. Yo sé que les agradezco a personas como tú, realmente. No lo he dicho una vez ni mil veces, sino mil y una vez, que los Bnei Noach son el futuro del mundo. Bnei Noach, para los que no saben, son Noahidas, los que cumplen las leyes de Noach. Y bueno, Soria, quisiera que contaras un poco de ti. ¿A qué te refieres con que momentos de oscuridad, luz? ¿Qué vendría siendo esto en términos concretos? Bueno, simbólicamente hablando, para las personas que no me conocen, pues me encanta escribir. También me encanta la poesía, me encanta lo que es la historia de la humanidad. Entonces, mucho del léxico que utilizo tiene mucho simbolismo, y más aún cuando llego a la Torá, cuando todavía hay, es una poesía para mí de vida. Cuando hablo de oscuridad, pues en un momento de desafíos personales y desafíos de la humanidad que ha sido la pandemia y ha sido las cuarentenas que hemos tenido, en este momento de encierro, cuando teníamos la incertidumbre, pues yo lo primero que hice fue buscar respuestas en el Internet. Estaba en un momento de crisis espiritual donde mis creencias y mis pensamientos estaban en polaridad porque no podía creer lo que estaba pasando. Y como educadora, pues uno siempre mantiene, estás dentro del paradigma de que todo está bien y quieres creértelo. Así crecemos en nuestro sistema educativo, nos programamos con información y queremos creer que todo está bien y que todo es perfecto. No tienes nada que investigar y no tienes nada que buscar, no tienes que reprogramar tu CPU. Entonces, en esos momentos, de repente me vino una inquietud, una incertidumbre, me vino miedo y comienzo a buscar respuestas en el Internet. Llego a la filosofía judía en términos genéricos. Y buscando, llego a maestros y buscando a esos maestros, buscando a varias personas que vi que comenzaron de una manera obviamente un poquito más académica y más comercial, lo hicieron en internet, la parte de la filosofía judía, pues llegó a tu cuenta. Y es ahí cuando me llama mucho la atención la claridad, la precisión y cómo tú fuiste haciendo un hilo conductor que me llevó a descubrir lo que es la palabra anarquismo, porque yo no sabía que existía. Hasta que llegué a tu cuenta y tú comenzaste a hablar de eso, y ahí en el mundo del léxico poético, en el mundo del léxico de las personas, de los escritores, como aquello que nos llena de resplandor. Y causalmente, si vamos a las neurociencias, las neuronas cuando hacen sinapsis provocan unas chispas, hablando de energía. No sabemos de los fotones y todo eso. Cuando hay esta sinapsis es cuando hay esa conexión en tu mente y todo eso que tienes dispersado se conecta, uno dice, wow, ahora entiendo. Pues eso fue lo que a mí me pasó en ese momento, cuando comienzo a seguir toda esa información que tú compartías de una manera tan desinteresada, tan incondicional, tan transparente, que es ahí donde yo conecté, porque lo que cuesta en redes sociales es generar confianza y adquirir confianza. Y obviamente eso uno lo transmite cuando sabe lo que dice, cuando tiene claridad a dónde va y cuando tienes ordenada tu mente y eso es congruente con tu vida. Y eso no se puede, no hay una partitura, no hay un checklist, sencillamente se siente en el corazón y es ahí donde entra la espiritualidad. Esa fue mi respuesta.
Wow, impresionante. Yo sí recuerdo los inicios cuando entraste a la página, entraste pisando fuerte, digamos así, con preguntas bien pesadas. Recuerdo una de las tantas preguntas que me hiciste fue, me mostraste un video de dos jóvenes que hoy en día, o pues que en el video ellos se hacen llamar ateos y empiezan a hablar. Y las cosas que ellos decían, la verdad, en el punto de vista judío es muy cierto. Y eso para alguien que está en el corazón de lo que era la religión y empieza a escuchar cómo así que jóvenes ateos dicen algo similar, las soluciones que ellos proponen al mundo son similares a las soluciones que propone el judaísmo. ¿Cómo puede ser que si el judaísmo cree en Dios? Y bueno, realmente sí, hemos abierto muchas conversaciones muy profundas y es Sí, aquí donde yo quisiera entrar. muy bien. Hay uno de los campos que, digamos, te destacas, yo diría que de los más, con más potencia sería, es el de la educación. ¿Tú consideras que la educación debería estar ligada al concepto espiritual o la educación es algo técnico que realmente podríamos desconectarlo? Por ejemplo, matemáticas. A mí qué me importa ser un monoteísta si la matemática es algo impersonal. ¿Me hago entender? Mira, para mí la Matemática es un educación, ejemplo, ¿sí? Me refiero a sí, cualquier te tipo de entiendo. conocimiento. Te entiende, me encanta que toques esa área, porque es lo que yo en el camino de mi vida descubrí que era mi propósito como alma. Y esto es algo que todos estamos en esa búsqueda actualmente con la información que tenemos en el Internet. Se habla mucho del propósito de vida, se habla mucho de misión de vida, se habla mucho de valores, se habla mucho de estos temas, pero no se habla del proceso que conlleva encontrar ese camino. Y hay un detalle que por lo menos en Latinoamérica, yo puedo hablar por mi región, en Latinoamérica omitimos en el momento en que estamos en las aulas escolares. No se habla de la espiritualidad como algo inherente a nuestra humanidad. Se habla como algo separado. Desde el momento que uno entra y te dicen, ¿cuál es tu religión? O te ponen la materia religión, están privando una, un proceso maravilloso de un ser humano que es el autodescubrimiento, que es el descubrir ese famoso empoderamiento que tanto hablan. Es una sencilla conciencia de comprender de qué estás hecho, cuál es ese concepto de humanidad, a dónde vamos. Es algo, pareciera tan simple, pero el sistema educativo nos ha creado para que lo último que encontremos en la vida sea la espiritualidad, porque cuando entras, lo primero, si bien lo primero que tienes que aprender es a leer y escribir, pero ¿qué es lo primero que te hacen escribir? ¿Qué es lo primero que te hacen hacer? A detectar las cosas del entorno, casa, mesa, papá, mamá, hermano, a buscar afuera, cuando en realidad tenemos que aprender a sentir y a expresar lo que sentimos. Desde el momento que tú no puedes hablar y tienes que levantar la mano y pedir permiso y que él está empoderado, el maestro, adelante en su pupitre, y tú estás ahí chiquitito ahí y estás en medio metro cuadrado y no te puedes mover, tengo que pedir permiso para ir al baño, tengo que pedir permiso, esperar el recreo para comer. Desde el momento que entras en una jaula donde aprendes a tener límites y después dicen que tú tienes que aprender a ¿cómo vas a expresarte si desde niño te están enseñando que tienes que pedir permiso para hablar? Que hay cosas que puedes decir, hay cosas que no. Shh, te callas porque están hablando los adultos. Te muestran estructuras donde te quitan el empoderamiento. Entonces, ¿cómo vas a desarrollar seguridad y confianza? Por eso los latinos crecemos con una mentalidad de escasez y esperamos afuera que nos den cuando en realidad nosotros tenemos que aprender a generar. Por eso no habemos millonarios con el empleo, no habemos personas tradicionales que estemos empoderados o siendo felices haciendo lo que hacemos cosas por conveniencia, por manipulación, por oportunismo, porque nos ponen moldes que no son los que son adecuados a nuestra personalidad, cuando en realidad yo como niño vengo a este mundo a descubrir para qué soy bueno, qué cosas puedo hacer. Ahí el sistema educativo tiene que ser mi aliado y darme herramientas para que yo descubra qué carga de información traigo de mis ancestros, de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, qué sueños truncados han tenido mis ancestros que yo vengo a ser ese ser humano para poder romper esas creencias y poder concretar. Entonces es ahí donde yo considero que el único camino para poder romper ese paradigma mental de autolimitación
es desarrollar nuestra espiritualidad. ¿Y qué es espiritualidad? Dejar que el espíritu habla a través del corazón, del amor, de los valores, de esa pasión, que con el tiempo yo le pongo una estructura, que con el tiempo yo encuentre una comunidad donde vibre con los pensamientos y valores, y que yo de manera voluntaria decida seguir un camino. Eso me va a venir con el tiempo, pero yo no puedo tener una imposición desde niño, y es ahí donde estamos fallando. Porque desde niño, ¿qué tal si yo vine a crear algo nuevo, Jacob? ¿Qué tal si yo vine a romper un paradigma? Y tú como papá me estás programando para hacer que, puede ser que yo me identifique, pero quizás yo le voy a dar un saborcito, un toque diferente que puede hacer mi vida más feliz y la vida de mis hijos adecuar a una nueva situación. Pero ahí es donde yo pienso que la espiritualidad y el sistema educativo de alguna manera tienen que ir casados para que haya más gente libre, porque esa bronca, esa rabia, ese resentimiento social que yo puedo desarrollar, y te lo digo por experiencia personal, es cuando no me permiten decir mi verdad, cuando me quieren imponer una verdad. Entonces mi impotencia, mi frustración, así como el niño se revuelca y llora por un juguete, yo crezco con rabia, y me da rabia ver gente feliz porque esa gente es libre y yo no soy libre, porque yo no sé ni siquiera quién soy, y mis propias emociones y sentimientos están autoimpuestas y limitadas. Es ahí donde yo veo que la espiritualidad es una herramienta poderosa para permitir autoconocimiento, autovaloración, amor propio, y aunque no querramos, esos caminos nos van a llevar a Dios, porque Dios es libertad de expresión, Dios es amor. Sí, la verdad concuerdo mucho. La idea hay un concepto en el judaísmo llamado teshuvah, que es supuestamente, no sé por qué, como arrepentimiento. Realmente no es Sí. arrepentimiento. Teshuvah viene de la palabra volver, y a donde uno vuelve, de donde uno se ¿Eh? fue, volver a uno Correcto, mismo. Es teshuvah, se lo correcto. escribe Rav Kook o teshuvah, volver a uno mismo, y es exactamente lo que dices. Cómo uno pretende saber el rol de uno o ser feliz. Pues si uno no sabe qué es uno, no, ¿cómo puede ser feliz? Es exactamente lo que dices. Es un principio que todo no ágil debe tener en cuenta, es decir, todo ser humano. Mi pregunta es la siguiente. El sistema educativo de hoy en día es producto de un proceso histórico. Así hicieron las instituciones y pues están como atascadas en el tiempo, ¿sí? Aún así, el modelo sí responde a mucha necesidad, a la necesidad de que otra forma transmites ciertos tipos de conocimientos como, no sé, la biología y cosas así que, siendo sinceros, a un niño pequeño no le va a gustar sentarse a estudiar matemáticas, sino muchas veces es a la fuerza. Y son cosas muy importantes que toda persona tiene que saber, tiene que saber contar. Eh, ¿Cómo cómo dices tú que entonces uno encaminaría esto como una persona? Y lo que quiero decir es que tú des tu ejemplo, porque muchas personas acá vean que de modo en que tú encontraste tu rol y estás encontrando tu rol, muchas personas acá están pensando, wow, si Soria lo hace en el campo de la educación, yo podría en el campo de tal cosa. ¿Tú crees que un individuo, en este caso tú, podría cambiar el curso de algo tan enorme que es un sistema educativo que lleva siglos imponiéndose? Sí, antes creía que era imposible, Jacob. Antes yo consideraba que me comí esa pipoca de que tenían que pasar muchos y muchos años. Cuando me puse a estudiar el proceso de creación del pensamiento humano y cómo fue evolucionando a través de la evolución de la historia de la humanidad, por qué nacieron y se destruyeron grandes civilizaciones, descubro que lo que había era duplicación de paradigmas mentales. Una de las cosas que más me encanta, y aquí doy tips, debe haber muchas personas que les debe gustar leer la historia o algo, yo reviso mucho qué tipos de valores duplicaron y cuáles fueron las reglas que rompió cada personaje, porque ahí están las respuestas. O eres un mesías o eres un destructor, una de dos, de dónde perderse. O construyes o destruyes, no hay medias tintas. Entonces, cuando yo comienzo a revisar eso, pues descubro que todas las limitaciones que estamos transmitiendo de que esto es difícil y esto no podemos, son creencias que hemos venido heredando y repitiendo a lo largo de la historia, porque nadie dice, ¿sabes qué?
yo puedo usar de manera inteligente las redes sociales. Un año, me puedo enfocar un año de mi vida a crear una claridad de contenido que me permita difundir la misión que llevo en mi corazón y el resto de mi vida me dedico a divulgarlo. El tema es que no lo hacemos. Porque ¿quién se toma ese año, Jacob? No, que mis áreas de la vida, que tengo que... Entonces, obvio, algo que puedes hacer en un año, haciéndote tu retiro, lo haces quizás en 10, 20 o 30 años. Depende de qué, de cómo está tu agenda, cómo distribuyes tu tiempo, si eres papá, si eres hermano, amigo, empresario. No, o sea, tenemos un montón de cosas, porque estamos metidos en un sistema que ya ha hecho que nuestra vida se adapte a ese sistema. Nadie tomaba el atrevimiento de que no crear un sistema. ¿Cómo? Imposible. No. ¿Cuándo? No, tienen que pasar 3 siglos. Claro, porque si ni tú te puedes tomar ese año, ¿cómo esperas cambiar el mundo si no puedes cambiar tu vida? O sea, es una cosa sencilla. Entonces, yo soy fiel creyente que un ser humano que le ponga una energía enfocada en una sola acción cambia el mundo. Porque es ejemplo de vida. Basta que una persona demuestre que lo haga. Por eso hay esto famoso del Mesías, porque es alguien que va a llegar enfocado. Es alguien que va a llegar 100% focalizado en una sola acción, mientras nosotros estamos repartidos. Entonces, hoy en día, yo considero que ese esfuerzo, esa intención, esa mentalidad enfocada, clara, dividido en pasos, que lo hagas y te dedicas toda tu vida y todo lo que haces va focalizado a ese mensaje, es posible porque todos los días, ¿a cuántas personas puedes afectar virtualmente? Es por eso que yo decidí comenzar a trabajar también en las redes sociales, en meterme en comunidades, a comenzar a ingresar en estudios y todo lo que hago despacito, como la canción, despacito, pasito a pasito, ir focalizando. Y cuando te enfocas, Jacob, hay un amor, cuando le pones pasión, que es para mí el ingrediente mágico, es increíble, pero todo es a favor. Y eso, yo que ya estoy de este lado, del lado tuyo, cada día aprendiendo más y conociendo más lo que es las leyes naturales, el proceso de la vida y todo desde otra perspectiva, me doy cuenta que todo es posible, porque tú puedes dedicar toda tu vida a inspirar y quizás un día antes de que dejes este planeta pueda aparecer una persona que te estuvo todo recibiendo todo, que tenga el poder que quizás tú estuviste toda tu vida y esa persona lo concreta. Lo hiciste. Está el legado. Es que en la voluntad de Dios existen tantas posibilidades y si Dios como creador es quien te da las herramientas para hacer las cosas, ¿cómo vamos a pensar que no es posible? Hay 1000 oportunidades cada día al despertar. Wow, sí, 100%. Por eso dice la Mishnah que uno debe vivir como si fuera el último día, exactamente lo que dices, dando todo. Que uno que haría el último día, darlo todo, buscar lo máximo. Eh, Tocando un poco más el tema de lo que es el pensamiento de la Torá, que pues ya te has adentrado bastante tiempo. ¿Tú cómo consideras que es posible incorporar los valores no ágidas, es decir, el monoteísmo, ¿sí? Eh, es curioso que mencionaste que al principio yo fui el que, entre comillas, introdujo la palabra noajismo a En mi conocer a muchas vida. personas. Hoy en día yo me opongo a la palabra noajismo. Yo creo que no debería llamarse así. Eh, yo creo que la palabra ismo de por sí ya reduce lo que implica ser un ben noaj, un noágida, que es una estructura que sale mucho más allá del ismo en sí. Pero en fin, ¿tú cómo dirías que los valores de el ser noágida podrían incorporarse en la educación como tú la mencionas temprana de una persona? Desarrollando hábitos de vida que te conecten con tu entorno, con tu familia. Mira, te voy a dar ejemplos básicos. En Latinoamérica es un poquito más difícil hablar de temas espirituales por el exceso de materialismo que desarrollamos. El sistema educativo nos tiene programados así para buscar afuera, no para buscar adentro. O sea, tenemos que, a los 30, 40, recién comenzamos a buscar. Fíjate, es lo más natural acá. Entonces,
cuando comienzo a hacer el estudio, ¿qué es lo que ha llevado a las grandes comunidades de nuestros ancestros a desarrollar espiritualidad? Sus hábitos de vida. No ha sido una programación mental. Ha sido el alimento, dormir, levantarse. Y esa cotidianidad de mantener sus necesidades cubiertas los llevó al agradecimiento. Ya cuando después vinieron los patriarcas, lo hicieron de una manera más racional, pero en un principio era instintivo, porque se despertaban con esa paz y decían, hay que hacer alimento, está la cosecha, hay que ir al campo, y las mujeres con los niños, y el hombre, es una cosa tranquila. Lo único que les cortaba la vida era la época de las guerras, pero tú quitabas la expansión del rey, eran gente, como dicen en filosofía judía, felices con su parte. Nadie envidiaba nada, nadie buscaba opacar a nadie, todo el mundo se enfocaba en lo suyo, y cada uno enfocado en lo suyo había armonía. ¿Cómo puedes llevar eso al mundo tradicional, donde estamos con el internet, los jueguitos, la mejor ropa, la mejor casa, yo tengo que tener, no, el vecino está por el tercer piso, y yo tengo que comprar mi lote? ¿Cómo sacar eso? Desde niños. Si el niño aprende a preparar sus alimentos saludables, le estoy enseñando a desarrollar su capacidad creadora. Empezando desde niños, nos hacen todo, Jacob. Nos planchan la ropa, nos tienden la cama, somos los mejores, nos dan todo. ¿Cómo yo voy a desarrollar liderazgo personal si ni siquiera mi cama la tiendo desde chiquita? Tengo un ejemplo básico. Otro ejemplo básico. ¿Cómo voy a tener la capacidad de resiliencia si el día que me cortan el internet me muero porque no puedo usar mi celular? Y el día que está cerrado el supermercado, me muero porque ¿cómo voy a comprar mi comida? Si desde niño, en los colegios, en los jardines, les enseñamos a los chicos a sembrar, a cosechar, que las clases de ciencias naturales sea sembrar una fruta, una plantita, unas hierbitas, aprender el proceso. Hay estudios actuales educativos y hay colegios que están aplicando los huertos orgánicos en los jardines. Y estos niños, se ha demostrado que al momento que ellos hacen ese seguimiento, desarrollan visión a largo plazo. Se programa en la mente que un árbol tiene un proceso de 20, 30 años y lo comparan con su vida. Entonces esos niños no hacen cosas para ayer, no les viene la desesperación de hacer dinero, de ser ricos, o la desesperación de que un proyecto aprenden a desarrollar paciencia y resiliencia, que es una virtud de un ser humano para que no sea víctima del actual sistema. Y si a eso le sumas tradiciones como hacen en Japón, por ejemplo, no hay personal de limpieza. Los niños limpian los baños, los niños se dedican a hacer todo. Un niño que aprende a tener su espacio higiénico y limpio, ese niño aprende liderazgo personal y aprende a no buscar culpables, porque sabe que es responsable de su espacio. Y si eres responsable de tu espacio, de tus alimentos, de tu vida, ¿cómo no vas a desarrollar liderazgo? Ahí estás haciendo un cambio. Indirectamente los estás llevando a las leyes no ágidas, que es el respeto entre las personas, entre las familias, tener tus valores. Los valores y principios se duplican. Y para duplicar necesitas un sistema donde el ejemplo que vas a poner tienen que ser hábitos de vida que los lleve a ellos a reencontrarse y a ser responsables de su propia vida, partiendo de ahí. Lo demás ya es un tema que viene mucho más fácil. Muy buena la idea de la agricultura, no lo había pensado y sí tiene mucho sentido. Sí, no hay nada como una experiencia así, de hecho, 100%. Y, ok, ahora, ¿tú consideras que en general, de modo, ok, hay matemática, hay lo que sea, ¿sí? Las materias educativas, pero escuché que dijiste que religión como que tratan de hacerlo una esfera de por sí, como la materia religión. ¿Tú dirías que debería ser espiritualidad una materia de enseñarse o debería, no sé, introducirse en todo lado? Te pregunto porque me es difícil entender eso, a pesar de que en el judaísmo así se enseña. De hecho, en el judaísmo desde niños a ti te están enseñando valores, desde cómo
sí, hacer negocios, de hecho, hasta cómo hablar con personas, y eso te lo enseñan desde pequeño, además de enseñarnos matemáticas y todo esto. Pero, ¿cómo verías tú que se podría inculcar esto como una materia en sí? No lo tengo muy claro. Sí, tendría que ser una materia, no importa el nombre que le pongas, le pones el nombre que sea lo más neutro y que no sea etiquetado, que no te lleve hacia una creencia en específica. Puede ser que se llame valores, que se llame autoconocimiento, que se llame espiritualidad, que se llame hábitos de vida, cualquier nombre que sea genérico, que no te lleve a una programación en específica. Es como decir fútbol y que no te lleve a una selección de Israel o selección de Bolivia, ¿no? Porque ahí me estás dirigiendo. Entonces, si tú me dices, vamos a hacer la materia de fútbol, yo sé que me voy a divertir, voy a hacer deporte porque me hace bien para mí, pero no porque yo vaya a ser parte de tu club, de tu comunidad. Eso hablo para Latinoamérica, que estamos aquí en un crisol de creencias y de toda clase. Entonces, si yo quiero descubrir a dónde voy a ir y quiero sacar esa pureza de alma, esa materia de espiritualidad, a los hábitos de vida que vas a desarrollar, ¿qué le aumentas? Le aumentas las palabras que son las que van a duplicar dónde voy a dirigir mi mente. Y no hay palabra más poderosa, por ejemplo, te doy un ejemplo básico, la gratitud. Ustedes aplican la gratitud tres veces al día, tienen ahí tanto en la casa como en el colegio. Y eso está dentro de mis propuestas. Cuando yo elijo dentro de los hábitos del mundo, yo elegí ese hábito que tiene la comunidad judía y los pongo como ejemplo porque digo, nosotros los latinos que somos tan quejones, que buscamos culpables, que el gobierno, que cambie el gobierno, que cambie el Estado, que cambie el esposo, que cambie el jefe, que cambie el empleado, que cambie la... O sea, queremos que todo el mundo cambie, pero ¿cuándo vamos a decir que cambiemos nosotros? Desde el momento, si en el colegio, al entrar, la maestra me dice, bienvenidos, un minuto de silencio y cada uno agradezca en su corazón. Solamente esa instrucción del docente estoy dando una herramienta y soy un aliado estratégico del padre de familia que quizás por su día a día pensando en pagar cuentas y en sus deudas, no le enseña la gratitud a su hijo, capaz no tiene ni tiempo de agradecer. Te hablo de Latinoamérica. Aquí no somos muy famosos por tener hábitos espirituales que se dupliquen, que sean mancomunados entre el colegio y que sea con los padres. No existe esa alianza. El padre lo único que se preocupa es que el niño aprenda a leer y a escribir y que lo traten bien y que salga y que agarre la... Pero no hay eso de que quiero que mi hijo sea mejor persona. Ahí tiene que entrar el docente. Porque el docente no sabe si ese niño, si tiene mamá, si tiene papá, si comió bien, si lo golpean, si lo violan, si le hablan bonito, si le hablan feo. No sabes qué clase de niño estás recibiendo. Entonces, como yo no sé, yo como docente tengo que poner un filtro y enfocar esas mentes, porque mi responsabilidad es que tu hijo que viene lleno de amor se va a mezclar con 35 niños que sabe Dios qué clase de vida tienen. Entonces yo tengo que poner un filtro para que estos niños tengan un código de comunicación y de relaciones humanas que los lleve a mejorar y que lleve a filtrar cualquier defecto, negatividad, oscuridad o lo que sea, o mal hábito pueda ser detenido. Entonces, el primer hábito al entrar, agradecer. Agradecer. Otro hábito sencillo, ya al que está a tu lado, que a veces lo hacemos en los eventos de conferencias de crecimiento personal, saluda a la persona que está al lado y deséale algo bueno para su día. Y dile que no te hable porque vas a estudiar el día de hoy y quieres concentrar. Cosas básicas, Jacob, te estoy diciendo cosas sencillitas, que a veces lo hacemos en grandes eventos, pero no lo hacemos en el colegio, cuando de 0 a 7 años es cuando hay que sembrar esos hábitos de vida, de códigos de comunicación, relaciones humanas y las palabras claves que me van a abrir las puertas. Un buenos días, un gracias, un buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pregúntale al lado, ¿cómo te sientes? Ahora, y pregúntale al otro lado, ¿cómo te sientes? Ahora, si lo ves triste, dile una palabra bonita que se sienta mejor. Di uno que eso es empatía. Es una linda manera de enseñar empatía a los niños. Sí, imagínate nosotros hoy de adultos cuántos coaching, clases, empatía 1, empatía 2, cuando eso tiene que ser desde la niñez. Entonces, ahí te doy ejemplos sencillitos que se pueden aplicar en una aula escolar. Wow, sí, de hecho, lo que dice se parece mucho también a la visión judía en muchos sentidos.
Tú dijiste que nosotros agradecemos 3 veces al día. De hecho, los judíos agradecemos millones de veces al día. Uno no, en el judaísmo uno no puede comer sin dar las gracias. Tú no puedes, nada, incluso en todo. Tú si vas al baño, al salir das gracias de que estás saludable. En cualquier situación uno da gracias. Y obviamente si estás dando gracias a Dios, uno también es consciente de que si lo que está alrededor tuyo te ayudan a que el mundo sea mejor, uno es más agradecido. El tema también de las conversaciones también me recuerda que en hebreo, por ejemplo, hay una ley judía, es una ley, ¿sí? No es si uno quiere. Una ley judía en la halajá que uno debe saludar primero. Y cuando tú encuentras a una persona, no es que te peleas por quien saluda primero, pero uno debe decir shalom primero. Entonces, es interesante que uno es aquel que debe ser proactivo en el momento de la conversación con el otro. Shalom también es paz, uno debe desear, cuando uno saluda, uno les desea paz al otro. Me alegra que has tomado puntos que tú llegaste a la conclusión que el judaísmo ya decía, ¿sí? Como Sí, que hay una sincronía, eso es lo que más me parece curioso. correcto. Un tema que te quería preguntar, em, el futuro. ¿Tú crees que hay esperanza para la juventud o crees Claro que que sí. aún así el reto sigue siendo no pequeño? Hay esperanza, porque hay tanto dolor y sufrimiento y ha habido tanta muerte, Jacob, y se han destruido tantas familias en esta pandemia que la actual generación ya no tiene los objetivos que teníamos nosotros de niña. Yo me acuerdo de niña, si bien teníamos nuestros sueños de ser bailarines, superhéroes y todo, pero había algo que nos había programado el sistema: ser ricos, ser millonarios, tener todo. Yo vengo de esa generación, yo soy del 74. Hoy a los niños, tú les preguntas, chicos, quieren ser felices, quieren paz, quieren hacer cosas que amen hacer. Por eso no quieren ir al colegio, no quieren estudiar, porque nosotros les hemos vendido obligación, te guste o no te guste, y ellos no quieren hacer cosas por obligación. Y ahí yo veo un cambio generacional, gracias a que nosotros hemos hecho un rol de una manera deficiente como padres, como ejemplo. Nuestras vidas no han sido lo suficientemente inspiradoras por todos los errores que hemos cometido. Eso ha inspirado a esta nueva generación a que hay que hacer cambios. Por eso el movimiento de los millennials y los chicos y rompen reglas es una manera de rebeldía, de encontrar ese camino. Y prueba de ello es este camino monoteísta, para no entrar a la palabra que no quieres decir, este camino monoteísta, de que también se han cansado de la ensalada rusa perdón, de la ensalada mezclada, para no usar una ideología, como tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Los latinos somos ligeros de palabra y ustedes los judíos son más responsables ahí. Yo estoy aprendiendo eso. Esa mezcla de creencias y de ideas, entonces ellos necesitan claridad, y la claridad es cuando enfocas tu energía, y si hablamos de la espiritualidad, en una sola cosa. Ellos ya se están dando cuenta de que todo lleva a un mismo lugar. Y cuando entras a peregrinar por todo, aunque no lo quieras, los que somos más buscadores, terminamos encontrando en un solo Dios lo que hemos buscado en 15 o en 20. O sea, yo lo veo súper positivo y yo doy gracias a Dios realmente porque me ha tocado vivir en este momento, porque yo siento que voy a ver el cambio del sistema. Wow, me impresiona muchísimo la versión optimista. Yo también sufro de optimismo crónico. También creo que También. vamos en buena dirección, aunque todo parezca un caos total y muchas Sí. personas me lo critican. Siempre que yo les digo que vamos bien, las A mí personas dicen, también. no, todo va mal. A Pero mí me no, dicen que tengo que esperar 3 vidas, un poco más. sí, literal. Eh, es una crítica común para las personas que vemos un poco más lo macro, ¿sí? Eh, para ir cerrando, Solia, ¿tienes algún mensaje que quisieras decirle a todas estas personas que ven los que ven estos videos son todo rango de edades, hombres, mujeres, padres de familia, obviamente, lo concerniente al tema, jóvenes también quisieran escuchar? ¿Hay algún mensaje que crees que podría condensar a todos? Que escuchen a su corazón. El corazón es sabio.
y que tengan más momentos en silencio consigo mismo, que callen esas palabras que les llegan de afuera. Creo que una gran bendición del ser humano es aprender a conectarse con su propia espiritualidad. Yo siempre digo, todos nacemos con una misión, con un propósito, todo es para bien, y antes de encarnar en este planeta, nosotros ya elegimos un camino. Entonces yo sé que cada uno, en el momento que tenga un silencio y calle las voces exteriores, va a encontrar esas respuestas y va a encontrar el camino. Si yo no hubiera hecho eso, no fuera la mujer que soy. Si yo vivía escuchando voces de afuera y que me ocasioné sufrimiento. Así que, queridos amigos, tengan más tiempo con ustedes mismos, en silencio, busquen esa paz interior. Si lo que haces hace vibrar tu corazón de amor, es por ahí. Pero si lo que haces te provoca dolor, sufrimiento, confusión, replantea. Algo estás haciendo mal. Ese sería mi consejo. Wow, Sonia, muchas gracias. Espero que ustedes hayan aprendido los que vieron este video. Voy a dejar en la descripción todas las formas de ver el contenido de Sonia. A mí me parece buenísimo. Yo he visto varios de tus videos. Ustedes van a decir, wow, en verdad, el que está viviendo en esta generación y no está aprovechando, se está quedando atrás, señores. Esto va muy rápido. Sonia muestra desde datos estadísticos hasta... O sea, les voy a dejar los datos, ustedes ya se darán una idea de cuál es el siguiente paso de lo que es la educación a nivel mundial, creo yo. Acá solo está poniendo las primeras semillas de algo grande que está creciendo. No se queden atrás, de verdad. Y bueno, un saludo, Sonia, gracias por haber Gracias. tomado parte. Y bueno, pues Gracias. que sea para futuros diálogos. Amén. Que así sea. Y muchas gracias, Jacob. Y gracias de todo corazón por todo lo que estás haciendo y por la oportunidad que nos brindas de decir nuestra propia verdad. Gracias.